y creer que nos sonreímos, ya que con la mascarilla no se puede ver, solamente los gestos de nuestra cara. En esta mañana yo quisiera que me acompañaras a la palabra del Señor. Evangelio de Juan una vez más, capítulo 21. Quiero hacer lectura a un versículo. Gloria al Señor. Versículo 7 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice así la palabra del Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Aleluya, se echó a la mar. Padre, yo te doy gracias, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Estamos aquí en esta mañana. No es una rutina más, Señor, no es llenar un hueco. Estamos en tu presencia creyendo que esa palabra no va a retornar atrás vacía, creyendo que será en nosotros. Da sabiduría, Señor. Padre amado, que hoy podamos, Señor, detener todo entretenimiento y todo lo que nos pueda llamar la atención para que tú nos puedas hablar. Que podamos pedirte la sabiduría para entender. Yo la pido en esta mañana para poder hablar. Señor, repito, tu palabra no va a retornar atrás vacía. Ella va a hacer aquello para lo cual tú la envías. La gloria será siempre tuya, Señor. Amén y amén. Aleluya. El viernes deseábamos transmitir el escenario en que pudiéramos algunos de nosotros estar viviendo. Entiendo que la mayoría, unos antes, unos después, todos vivimos eso en nuestras vidas. ¿Qué vivimos? Enfrentamos luchas externas, enfrentamos luchas internas. Luchas internas que nada tienen que ver, muy lejos del pecado, pero sí de nuestros estilos de vida, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. El viernes pretendíamos leer en el Salmo, en Evangelio de Juan capítulo 16, discúlpeme, versículos 34 y 35. Ese momento en que Jesucristo le dice a sus discípulos que van a ser dispersos y cada cual se iba a ir por su lado. Esa frase nos tiene que llamar la atención. Mencionamos y hoy vamos sencillamente a resumir que los discípulos vienen de 3 años de milagros, de señales, de prodigios. Vienen de 3 años de cambiar sus vidas. Pero a la par que están en esos milagros, están en esa vida que quizás dejaron a sus familias por un momento, ellos van a enfrentar ¿qué? Van a enfrentar la confusión, van a enfrentar las críticas, la persecución, van a enfrentar esa presión de grupo. Todos los grupos encima, detrás de Moisés, pero ellos envueltos, y como mencioné, de 2 en 2 habían sido enviados y los demonios se sujetaban y los enfermos eran ¿qué? Eran sanados. En el tercer momento de sus vidas, quizás si me lo permite poner en etapas, estos hombres se sentaron a la mesa con el Señor esa noche antes, esa última cena, y recibieron revelación, recibieron promesas. Si yo me veo en eso, por años en el Evangelio vivimos el poder de Dios, la restauración, de repente se abrió la obra, de repente el viaje tal misionero, de repente el evangelismo, el culto en los hogares, y estábamos envueltos en la dinámica de los hermanos que se arrepienten, de los hermanos que se convierten, de la misericordia y de la bondad de Dios, de su presencia en medio de nuestros santuarios. En medio de eso, todo lo externo nos atacaba. En medio de ese escenario, nosotros también recibimos revelación y recibimos promesa. Pero aquella noche en que Jesucristo fue arrestado, estos hombres se dispersaron. Cada cual por su lado. Ahí está el escenario. Pedro fue el último. Siguió sigilosamente y aún ya a la mañana experimentó ese momento de separación y se fue. Se pudieron haber reunido, pero bien la Biblia nos deja saber que cada cual ya había vuelto quizás o se había sentido o había experimentado el vacío de aquellos 3 años.
La conversación en el camino de Maús era: pensábamos que este era el Mesías y no había sido el Mesías. Pensábamos que esto iba a cambiar, pero no cambió. Ya lleva 3 días muerto. Oye, se nos cae. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que Jesucristo nos decía el viernes que Él seguía estando en control. Que Él estaba permitiendo algo para que pudiéramos identificar en nosotros una verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Sabe algo? Anótelo si gusta. En la crisis, lo que nos ocupa se va a manifestar. En la crisis, lo que verdaderamente nos ocupa se va a manifestar. Se va a saber quién realmente es nuestro Señor. Y eso es lo que Jesucristo quería tratar con aquellos hombres. Yo quiero decirte que en vez de ver la pandemia como algo que nos haya distanciado de Dios, quiero que sepas que lo que Dios quiere es acercarnos más a Él. Quiero que entiendas que en este tiempo, donde esa rutina, donde por tanto tiempo llevamos diciendo que Dios nos interrumpió, que ya no hay un viaje de evangelismo, que de misionero, ni evangelismo, ni culto en el hogar, ni de ambulantes y tantas otras cosas. Ese viernes tras viernes que nos preparábamos para venir a la iglesia, ese domingo que no comprometíamos, de repente se detuvo. Y en este tiempo Dios viene a decirte: es que quiero que sepas que realmente te mueve. Quiero que identifiques lo que realmente te mueve. Al principio había euforia. Al principio había una decisión y esa página estaba llena y todo el mundo estaba a la hora del culto. Sin embargo, tenemos que ver ahora que las prioridades cambiaron. Como le sucedió a aquellos hombres. Aquellos hombres volvieron a lo que habían dejado atrás 3 años, a sus familias, a su rutina, a sus responsabilidades, a sus preocupaciones, a sus deberes. Comenzó a cambiar el escenario. Ya no era prioridad algo. ¿Por qué? Porque de repente conocieron su interior. Y eso era lo que el viernes queríamos decir. De repente nos damos cuenta que aunque haya deseos, no se abre esa puerta. De repente decíamos que tenemos estudios, pero la puerta no se abre. Tenemos pasión, pero la puerta se queda igual. Y tuvimos que identificar esto. Va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a ser dispersos, cada cual por nuestro lado. Pero Jesucristo entonces, que se sentía igual en ese momento, dice: pero mi Padre conmigo está, no me ha dejado solo. Y yo les estoy diciendo esto para que tengan paz, para que no se turben, para que no crean la mentira y terminen apartándose. Oiga, cuando usted lee detenidamente, antes de lo que yo acabo de leer en esta mañana, Jesucristo se le había aparecido 3 veces a los discípulos en aquella habitación. Luego regresó cuando Tomás llegó y ahora se les presenta en un escenario que para Pedro es bien conocido. Se les aparece por 3ª vez en la playa. Y ellos están, según sigo leyendo el texto bíblico, y a quien le pueda interesar leerlo, si usted sigue hacia abajo, dice que sobre 200 lenguas. O sea que de repente Pedro había vuelto a lo que aquí se dice. Pedro era pescador, Dios lo había sacado y ahora regresó por la incertidumbre que hay en su interior. Pedro, venciste la presión. Pedro, venciste la oposición, la crítica, la presión de grupo. Pedro, venciste tantas cosas, pero en un momento dado volviste a lo que hacías antes. ¿Cuántos de nosotros en este escenario hemos vuelto a cosas de donde Dios nos mandó a salir, de donde Dios nos sacó? ¿Cuántos hemos regresado a rutinas
que sabíamos que antes eran perjudiciales, pero como ahora el escenario es diferente, volvimos a ellas. Pues yo vengo a decirte algo, no vine a castigarte ni a señalarte, vine a decirte, Dios sigue estando en la noticia, porque lo que desea es que finalmente identifique quién es tu Señor, para que se manifieste una fe permanente. ¿Por qué? Porque la fe de Dios no se basa en emociones. ¿Alguien quiere cambiar el título? Le voy a sugerir la crisis de la voluntad. La crisis de la voluntad. Ese momento de transición de lo que pudo haber sido una emoción a lo que es realmente rendirnos. De lo que pudo haber sido la rutina de vida a lo que realmente es, no importando que no pueda hacer nada de lo que me apasiona o de lo que estoy acostumbrado. La crisis de una voluntad. Pastor, pero ¿por qué leíste ese versículo? Porque el tema este año es la fe que acerca. Y mencionaba el viernes y los repaso de nuevo para aquel que pueda ver por primera vez la transmisión. Estuvimos hablando en el estudio de una fe audaz, atrevida, de aquel que se atreve a creer, de una fe obediente, que sin entender hace lo que Dios le dice, de una fe paciente, que sabe esperar, como aquellos hombres esperaron por los 7 días y las 13 vueltas para ver una ciudad caer. Y una fe que se anticipa, porque antes de caer hubo que dar un grito. La fe que permanece, esa fe que realmente me acerca. Pero ¿cuál es parte de nuestra enseñanza? Que la fe que acerca a su madura voluntad, que se rinde, es igual a una fe que vence al mundo. Y en la lectura que yo te acabo de hacer en ese evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 7, termina diciendo: y se echó a la mar. Y siempre nos hemos preguntado por qué este hombre se vuelve a vestir para tirarse a la mar una vez que escucha a 200 leguas la voz del Señor llamándolo. Oiga, si me permites decir, en medio de este tumulto, en medio de tanta conspiración, de tantas voces, de tantas malas noticias, afina tu oído, porque el Señor va a aparecer en tu orilla gritando, oye, pescaste algo. Te va a buscar y va a confrontarnos en el escenario al que volvimos. Fue la misma pregunta. No fue la misma pregunta de la primera pesca. En la primera pesca le pidió permiso para entrar y luego lo llevó a pescar. En esta ocasión le está diciendo: Pedro, pescaste algo. Quisiste volver atrás. Yo lo permití. Pero te pregunto, ¿pescaste algo? ¿Has conseguido algo volviendo a tu rutina? ¿Has conseguido algo dejando de hacer lo que acostumbraba? Yo te testifico en esta mañana, yo no he logrado nada, pero algo se ha fortalecido en mí. Dios sigue estando en control y Dios seguirá en control todos los días. Mi deber es esperar. Mi deber es adorarle. Mi deber es seguir haciendo lo que me dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque se pudieron haber cerrado muchas puertas, pero hay una puerta que nadie podrá cerrar. Hay algo que nadie podrá impedir, y es que yo le adore. Y es que yo le adore. Yo puedo seguir adorándole. Y como he dicho a veces los lunes en oración, no podré ir a un viaje misionero, pero en la oración se puede ir a las misiones. No podré ir a algunos lugares que acostumbraba, pero en oración se puede llegar. Y Dios puede seguir haciendo su obra. La fe que permanece versus, o sumada, perdóneme,
a esa voluntad que se rinde. ¿Qué hizo Pedro? Pedro escuchó la voz de Dios y se tira al agua. Se viste y se tira al agua. Cuando usted ve eso, usted lo que está diciendo, sencillamente se humilló. Sencillamente al lanzarse a agua, este hombre se rinde. Este hombre se baja del mecanismo que lo ayudaba a pescar. Pedro se había subido a la barca una vez más para hacer lo que acostumbraba, para continuar con la rutina de antes. Pero al abandonar esa barca, no esperó la orilla, abandonó la barca. No esperes que el escenario cambie. No esperes una oportunidad. Abandona, ríndete. Ríndete. Eso es lanzarse al agua. Abandona el barco. Piensas que ahí sobrevive, ahí tu mente está envuelta. No, porque fuiste llamado con propósito. Fuiste llamado a las visiones, fuiste llamado a predicar el evangelio, fuiste llamado a abrir obra para Dios. Pero en medio de lo que ocurrió, en medio de lo que Dios permite, donde Dios nos dispersa, donde nos vimos sin nada, las manos cruzadas, decidimos volver a lo que acostumbrábamos. Y Pedro volvió a pescar. Y quizás tú volviste, ya los domingos es familiar. Y yo no estoy diciendo que la familia no era importante, pero antes de una pandemia, antes del escenario en que estamos, la prioridad era Dios. Hemos vuelto a tantas cosas que qué difícil se hace ahora volver a congregarnos. Y qué fácil es adaptarnos. Qué fácil ha sido. Pastor, no me gusta el mensaje. Discúlpame porque yo no veo aquí sino una bendición, el poder entender lo que estamos viviendo. Yo no veo un regaño, yo no veo una amonestación. Yo veo a Dios tratando de sentarse conmigo y decirme: Carlos, no te alejaste, Carlos, no te has turbado. Yo he permitido este escenario. Han sido dispersos, para cada cual por su lado, para que identifiquen quién realmente en su interior es el Señor. Yo decía el viernes, estos hombres como un José, como un David, esos dos ejemplos que traje, son personas que vivieron la presión exterior y la presión interna. Ver a un David sufriendo en su interior una persecución. Él podía vencer a Saúl, él lo venció, pero más fuerte en él eran las demás presiones que había. Su pasado, su rutina, su modo de vivir, huyendo y huyendo y huyendo, terminó en ¿dónde? Terminó allá con los filisteos. Pero yo puedo pensar que terminó allá con los filisteos, pero Dios tiene otros planes. Y David terminó siendo rey en Judá. Tú y yo podemos pensar muchas cosas en el tiempo de pandemia. Tú y yo nos podemos conformar como José, con una casa de Potifar. Incluso tenemos la capacidad interna de adaptarnos a una cárcel. Pero Dios no te llamó ni a casa de Potifar ni a la cárcel. Dios te llamó a palacio. Pedro no había sido llamado a pescador de peces. No había sido llamado a regresar esa barca. Esa barca era su pasado, pero esa barca todavía ocupaba un lugar en su vida. Y ante el escenario donde se perdió la costumbre, donde se perdieron, espérate, hoy no está Jesús con nosotros. ¿Para dónde vamos? Pues yo sé, voy a hacer lo que yo hacía antes. Eso fue lo que pensó Pedro. Eso fue lo que pensó Pedro todos los días, 3 años. Desde la mañana buscaban el desayuno y a predicar, a sanar, a recibir la enseñanza. Pero llegó el momento que fue todo detenido. Y Pedro dijo: ¿y ahora qué hacemos?
como líder al fin dijo, volvamos a lo que hacíamos antes. Yo voy a pescar. Yo voy contigo. Y allí estaban los discípulos tirando las redes. No pescaban nada. Tirando las redes, no pescaban nada. Jesús interviene otra vez y le dice, Pedro, no has pescado nada, ¿verdad? Pero qué poderoso fue que había alguien a su lado, como yo en esta mañana te estoy gritando. Pedro, ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es el que está con nosotros ahora y siempre ha estado y siempre estará. Y lo interrumpe en su rutina como te quiere interrumpir a ti. Quiere que te des cuenta, quitar las vendas de los ojos, pasar colirio, abrir los oídos para que lo escuche en medio de las olas de este mundo, del sonido de las olas de este mundo, y puedas escuchar su llamado. ¿Para qué? Para que realmente nos postremos. Ay, Señor, yo me bajo de mi barca para montarme en la tuya. Señor, yo me bajo de mi barca para montarme en la tuya. Y allí este hombre se tiró al agua, se tiró al agua, se tiró al agua. Aquel que un día caminó sobre las aguas como Jesús, ahora se tiraba al agua. Oiga, llegó antes a la orilla y ya usted conoce. No hubo regaño, no hubo amonestación, no hubo conversación de un pasado. Finalmente Pedro, sin muchas palabras, sino con una experiencia, entendía que aquel que lo llamaba era su Señor. ¿Cómo puedo decir eso, pastor? ¿Cómo lo enseñas? La conversación que tuvieron. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Esa conversación no se dio hasta ese día. Cuando Pedro venció las circunstancias externas, no se le preguntó eso. Cuando venció la presión con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, cuando venció toda otra opresión que pudiera haber, todo lo externo, esa pregunta no se hizo. Porque la fe permanente no se mide por las victorias externas, sino por las internas. Cuando realmente identificamos quién es nuestro Señor, que lo adoramos y lo servimos sin importar lo que esté ocurriendo. No puedo ir a misiones, no se puede hacer una serie de cosas, aunque hay gente que lo está haciendo. Quizás no me estoy explicando bien. Quizás muchos no regresaron, pero eso no quita que en mi interior haya una fe permanente que me esté diciendo, sigue derecho y hacia adelante a conquistar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Pedro, ¿me amas? José, ¿me amas? Raúl, ¿me amas? Carlos, ¿me amas? ¿Cuántos nombres? María, Marta. ¿Cuántos nombres que pueden escuchar esta hora, en este mismo momento, a un Dios que los llama por encima del sonido de este mundo? Y lo único que Dios está esperando que reacciones es lanzándote de aquello que hasta este momento tu interior todavía quería competir. ¿Cuántos de nosotros, sea sincero, amado, cuántos de nosotros en nuestro interior, aún teniendo la rutina de la iglesia, cualquier cosa nos ponía a pensar? ¿Valdrá la pena congregarme tanto? ¿Valdrá la pena hacer tanto? ¿Servirá? ¿Estaré en la verdad? ¿Cuántas preguntas? ¿Sabe lo que es eso? La competencia, la crisis de la voluntad. La crisis de la voluntad. Y la pandemia vino a servir de transición. De un lado al otro. De un lado al otro. Del lado de una lucha interior en silencio de nadie, con que algo que no le decíamos a nadie, perdónenme, algo que no le compartíamos a nadie. Ahora
a vernos desnudos, porque la rutina pudo más que nuestra fe. Pero no temas, te dice el Señor, porque Dios está haciendo, y el resultado va a ser una fe que permanece. Los que perseveren, los que se lancen hoy de su barca, los que hoy se sacudan y vuelvan a hacer aquello que hacían antes, que cuando se despierta un espíritu, cuando se rejuvenece una pasión, cuando renace un deseo, vas a tirarte de esa barca y vas a correr a la orilla y te vas a arrodillar delante del Señor. Ya no habrá para competir. Ya no hay por qué poner en duda su obra. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor el viernes. Pero yo he vencido al mundo. Y Dios nos quiere dar esa victoria a nosotros. Y ahí está el Señor. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, me amas. 3 veces. Hasta que Pedro finalmente dice: realmente, si alguien lo sabe, eres tú. Eres tú el que sabe, Señor, eres tú. ¿Y por qué era que el Señor sabía? Porque el Señor sabía. La Biblia es clara y nos dice a nosotros que engañoso es el corazón. Nos pone a razonar, nos pone a competir, nos pone el sentido común delante, toca nuestras emociones, toca nuestros sentimientos, nos desubicamos, pensamos, concluimos. Pero Pedro finalmente, al bajarse de aquella barca, se rindió. Se rindió. Ya no voy a pensar que la respuesta de mi problema está en mis manos. Ya no voy a pensar que mi capacidad de resolver está en mis manos. Ya no voy a concluir que en mí hay un potencial. Porque no lo hay. Me entristece los que caen en las garras de estos predicadores modernos, que apelan a la razón humana y al sentido humano para conseguir unos beneficios. Porque la realidad que se trata de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Y por eso es que Jesús le está diciendo: me ama, me ama, me ama. Porque si me amas, podrás apacentar las ovejas. Si me amas, podrás alimentar las ovejas. Si me amas, pero es si me amas, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer si no hay el amor. Y ahorita se decía en el devocional: tiene que haber amor, tiene que haber ese amor. Ese es el motor, esa es la fuerza. Si me amas, podrás apacentar las ovejas. Si me amas, las podrás alimentar. Pero si no me amas, seguirás montándote en tu barca. Habrán otros conflictos, porque tendrás otros intereses que ocupen tu tiempo. Amén. Piensen esta mañana. Piensen en un Dios que ha permitido que nos sintamos como nos sintamos en nuestro interior, con una guerra de emociones y sentimientos. Y que lo único que está buscando es que definamos finalmente quién es nuestro Señor. El mundo se va a seguir complicando. Y no soy predicador del pesimismo, pero el mundo se va a seguir complicando. El análisis y la conclusión de la sabiduría humana se va a seguir manifestando. Acuérdese que Pablo lo dijo claro: la sabiduría humana es sabiduría del infierno, es sabiduría diabólica. Así que la sabiduría humana seguirá concluyendo, seguirá enredando este mundo. Y solo aquellos que se bajen de su barca, y solo aquellos que se postren ante el Señor, y solo aquellos que puedan contestar esa afirmación, van a vencer. ¿Quién es tu Señor? ¿A quién realmente tú amas? ¿Cuánto conflicto hay en tu interior? Tranquilo, eso lo ha provocado Dios. Esa tormenta en nuestro interior la ha provocado Dios. En el salmo que se leyó, es un salmo, fue exquisito. Y mientras lo leí, un versículo, amado, un versículo que escuché, el Señor ministró algo poderoso.
Voy a ir bajo sus alas. Como los polluelos van debajo de su madre, la gallina, ¿verdad que sí? Las has visto. Mire, ahora en casa, si usted no tiene gallos o gallinas, pase por mi calle y usted va a verlo. Y allí está el montón de pollos que se esconden bajo las alas de sus madres. Pero algo me ministró el Señor, porque se mencionó que en la tormenta voy a ir debajo de mis alas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Con tormenta así y sin tormenta, con tormenta o sin tormenta, sus alas están disponibles para abrigarte. Segundo, aunque estés bajo sus alas, la tormenta seguirá soplando. Porque el estar bajo las alas no significa que la tormenta acabe. Pero por eso el Señor tiene que ayudarnos a definir debajo de quién queremos estar. Debajo de lo que yo considero seguro, debajo de mi propia seguridad, debajo de mi propia capacidad, de mis elementos, de mis herramientas, o debajo de sus alas. Por eso le dice a Pedro: me amas, me amas. Recuerde eso, estar bajo sus alas no significa que la tormenta ha acabado, sino que vamos a vencer. Nuestra vida será guardada por aquel que extendió sus alas para cubrirnos. Alabado sea el Señor. Una transición de voluntad, y voy finalizando. Una transición de voluntad, no de emoción. Aquello no fue un escenario de emociones. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. No. Había que pensarlo. Me desnudaste. Regresé a mi pasado. Lo tengo que pensar. Regresé a lo que hacía antes. Me dejé llevar. Me amas. Apacienta mis ovejas. Cualquier emoción positiva que resulte, amado, será una bendición superflua. Cualquier emoción positiva, en el fulgor de un himno, de una canción, de un mensaje, mucha gente dice amén. Pero eso redunda o se queda, se detiene en una bendición superficial. Cuidado, porque si concentramos, que es lo que Dios quiere que aprendamos, si concentramos en la emoción, si nos concentramos en la emoción, si decidimos evaluar nuestra vida por emociones, ¿cuál va a ser el peligro? Que en los escenarios como el de la pandemia nos vamos a desubicar, nos vamos a desenfocar. Entreguemos nuestra voluntad al Señor, amado. Entendamos el mensaje del 2021 de Dios para esta casa. Una fe que acerca, una voluntad que se rinde es igual a una fe que vence al mundo. Rindamos nuestra voluntad al Señor. Regresemos, hagamos fuerza. Dios nos va a dar la victoria. Tú vas a dar el primer paso de fuerza para regresar a lo que es la presencia de Dios, a poder decirle: yo te amo, tú eres mi Señor, tú no tienes competencia en mi vida. Cuando tú hagas ese ejercicio, la fortaleza de Dios se hará presente. Diga el débil: fuerte soy. Será renovado como el águila, como el búfalo. Haz el esfuerzo hoy y regresa. Y amado, cuando me veas a la tarde, cuando me veas mañana, porque ya las olas te llevan de un lado a otro, solamente escucha un mensaje que te está diciendo Dios: estoy definiendo quién es el Señor en ti. No para avergonzarte, sino para levantarte. Pedro está postrado. Dios lo levanta. Y mientras caminan le dice: me ama, apacienta mis ovejas. Me ama, me ama, me ama, me ama, te dice el Señor. Si me amas, verás mi gloria. Si me amas, sentirás los ríos de agua viva. Si me amas, verás mi poder. Verás a Dios en Sión. Te sentarás en palacio.
llegarás al el cumplimiento del propósito. Oye, Pedro se levantó. Todo el mundo lo ubica como un líder. La unción, el poder, la gloria, la magnificencia. Siguió cometiendo errores, era humano. Y me da la impresión que esos errores no son destructivos, sino para que un hombre de Dios no se olvidara de que la gloria seguía siendo de su Señor. No te turbes, iglesia. Pero hay acciones que tenemos que tomar. Hay decisiones que tenemos que hacer. Te repito, como comencé, en la crisis se va a identificar realmente quién es nuestro Señor. Quién realmente es nuestro Señor. Y eso es lo que Dios está provocando. Hoy por entretenimiento, hoy mire, no tenemos ni la capacidad de tantas cosas que hacíamos antes. Pero el llamado y la unción son irrevocables. El llamado y la unción son irrevocables. Permíteme orar por ti en esta mañana. Permíteme interceder. Permíteme pedirle al Señor que bendiga el resto de tu día, el resto de tu semana. Que la semana que viene podamos reunirnos, que podamos la semana que viene adorar. Y como Dios ha venido haciendo, oiga, porque Dios ha venido manifestándose en los cultos. Algunas veces de manera apacible, otras veces de manera expuesta. Viernes y domingo. Y podamos volver a hacer aquello que hacíamos. Que el fuego arda tan fuerte en nosotros que las puertas comiencen a abrirse. Pero no porque todo se detuvo, Dios se fue. No, Dios está identificando ahora en nuestro interior quién gobierna. Si gobierna Él, alaba. Si todavía no gobierna Él, sigue alabando. Padre, en el nombre de Jesús, hay una lucha en lo interior. Hay una lucha en el corazón de muchos. Hay un escenario que representa o trae sentimientos de culpa. Engañoso es el corazón. ¿Cuánto Pedro los pudo haber experimentado al tirarse del agua y llegar a donde Jesús? ¿O cuánto pudo haberlo identificado mientras tú le preguntabas sobre si te amaba o no? Yo no lo sé. Lo que yo sé es que el hombre salió victorioso. Como nosotros hemos de salir victoriosos de esta prueba. Ya no es una pandemia la prueba. Ahora, Señor, es identificar quién gobierna. Decimos ser cristianos, pero ¿quién es el Señor? ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿Quién la dirige? ¿Nuestra sabiduría o la sabiduría de Dios? ¿Nuestras experiencias o la experiencia de Dios? Señor, yo pongo una iglesia delante de ti. Aún, Padre amado, a la distancia, aquel que hoy se pueda añadir, que nunca ha pasado por esa página, por esa transmisión. Incluso los que hace mucho tiempo ya no están. Se dejaron llevar. Se dejaron llevar. Y allí están, Señor, navegando. Ahí están, Señor. Ya no están a 200 leguas de la orilla. Ahora están, Señor, al doble, al triple. Se dejaron llevar. Y la corriente de este mundo los llevó. Permite que lleguen a un puerto. Permite que lleguen a un puerto donde tú los puedas restaurar. Aquellos que estamos a distancia de tu voz en esa barca, sabemos que algunos nos tendremos que lanzar al agua y correr a la orilla a postrarnos porque es urgente. Otros podrán esperar tu directriz que le dice: traigan los peces acá. Otros tendrán que traer la barca y los peces. Pero al final todos tendremos que estar delante de ti. Aún los que te estoy pidiendo hoy que lleguen a ese otro puerto, porque en aquel puerto también tú los alcanzarás.
No permitas que nadie se pierda. Se pierden las corrientes de este mundo, las corrientes de agua. Señor, tú le enseñaste en tu ministerio terrenal a Pedro que aunque él fuese un lobo de mar, un experto, habrían corrientes que él no podría vencer. Y hay muchas corrientes que se han desatado en este tiempo que nosotros no podemos manejar si tú no estás. Hay gente que ha escuchado voces que le está diciendo que vayan al otro lado, pero tú no has dado la orden. Y por eso el desánimo y por eso la frustración. Pero hoy tú has hablado claro y has dicho: lánzate al agua. Tú estás diciendo: imitemos ese momento. No es que imitemos a Pedro, es que imitemos lo que significa ese momento. Bájate de tu rutina, bájate de tus intereses, bájate y corre a los pies del Maestro, donde ciertamente seremos restaurados. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y huyan de delante de ti tus enemigos. Endereza lo que está torcido, restaura lo que ya pasó, Señor. Señor, haz cosa nueva. Pero que esta palabra no retorne atrás vacía. Que traspase como espada los corazones, por más duros que estén. En el nombre de Jesús. Tráeme a ti.